Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Fuertes reparos del fiscal general de la Nación a la idea del gobierno de crear un fondo que subsidiaría al ELN para evitar que sus miembros sigan secuestrando. Barbosa calificó esa propuesta como alucinante y un estímulo a la criminalidad. Para el fiscal, la idea del presidente Petro equivale a una vacuna contra los colombianos. El presidente, por su parte, explicó que el Fondo Multilateral para financiar al ELN no está actualmente sobre la mesa de negociación con esa guerrilla, pero dijo que sí es una posibilidad hacia el futuro. Vamos a ampliar esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las empresas de carbón que operan en el país denunciaron que el ELN está ejerciendo mandato y control en el Catatumbo. El presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, dijo que el sector está siendo víctima de extorsiones, robos y retención de vehículos para el transporte de carbón. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Noticentro 1 CMI conoció que 2 fiscales y 3 investigadores del CTI fueron detenidos por conformar una red de extorsiones. Cobraban por interferir en procesos judiciales. En el expediente se revela que en más de 30 procesos los funcionarios cobraron entre 2 y 10 millones de pesos para frenar capturas, ordenar libertades y borrar procesos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tormentas mortales amenazan a Estados Unidos. 50 millones de personas están en alerta máxima. Ya hay miles de vuelos cancelados y atrasados. Conmoción en Estados Unidos. Un hombre confesó que puso en fila a sus 3 hijos y los fusiló. Ucrania denuncia lluvia de misiles rusos sobre Kiev. Papa Francisco sale del hospital luego de permanecer 9 días internado tras una cirugía de urgencia. Estados Unidos despliega submarino nuclear en Corea del Sur por amenaza del régimen norcoreano. Con Claudia Palacios y Bianca Gambino. Las autoridades de Estados Unidos pusieron a más de 50 millones de ciudadanos bajo alerta debido a la amenaza de tormenta extrema apenas unas horas después de que un poderoso tornado arrasara una localidad de Texas, lo que dejó al menos 3 personas muertas y más de 100 heridas. Más de 50 millones de estadounidenses en múltiples estados del sur y el centro-oeste del país norteamericano se encuentran bajo alerta de clima severo, ya que peligrosas tormentas alimentadas por las altas temperaturas de la región han provocado tornados, tormentas eléctricas y granizo del tamaño de pelotas de golf. Como en los estados de Colorado, Oklahoma, Arkansas y Florida, donde se activaron advertencias por estos fenómenos meteorológicos, además de una alerta por inundaciones súbitas. Hace solo unas horas, un feroz tornado arrasó con gran parte de Perryton, una ciudad de unos 8,000 habitantes en los límites de Texas, donde su devastador paso dejó 3 personas muertas y más de 100 heridas. Esto debido a que un parque de caravanas fue uno de los puntos que recibió directamente el impacto del tornado. Por ahora, debido a las inundaciones repentinas, generalizadas y significativas en la zona, numerosas carreteras siguen bloqueadas por el agua que también ingresó a varias estructuras, mientras el enorme granizo y ráfagas de viento siguen siendo una amenaza tan latente como los tornados. Hay conmoción en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Un padre de familia reconoció que fusiló a sus 3 hijos mientras la madre lo veía. Un hombre identificado como Chad Dorman, de 32 años, de la ciudad de Claremont, Ohio, fue acusado de disparar mortalmente a sus 3 pequeños hijos de 3, 4 y 7 años. El sujeto admitió haber planeado los asesinatos y haberlos puesto en fila antes de ejecutarlos con un rifle. Además, está acusado de herir a la madre de los niños en la casa de la familia. El fiscal jefe del Tribunal Municipal del Condado de Claremont declaró que uno de los niños trató de huir a un campo cercano, pero Dorman atrapó a su hijo y lo trajo de vuelta a su casa antes de matarlo. El hombre fue inculpado de 3 cargos de homicidio agravado y se le fijó una fianza de $20 millones. Entre tanto, deberá estar recluido en la cárcel local. La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que enfrentó una lluvia de misiles rusos a plena luz del día sobre Kiev, la capital ucraniana, donde justamente se estaba realizando la visita de una delegación de paz de líderes africanos.
la capital ucraniana se vio sacudida por las explosiones de sus defensas aéreas que respondieron a un ataque con misiles lanzado por las fuerzas rusas poco después de que una delegación de 7 líderes africanos llegara a tren en Kiev para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, fueron derribados al menos 12 misiles rusos, incluidos 6 hipersónicos Kinzhal junto a 2 drones de reconocimiento. Para el gobierno ucraniano, estos bombardeos son un mensaje claro de Moscú a los mediadores africanos que se reunirán mañana con Vladimir Putin buscando explorar fórmulas para avanzar hacia un alto el fuego en la guerra. Sin embargo, el intento de mediación africana chocó con el rechazo del presidente Volodymyr Zelensky, que cerró la puerta a cualquier negociación con Rusia tras el encuentro con la delegación de dirigentes africanos, entre los cuales figura el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, conocido por su posición cercana a Moscú, quienes también visitaron la región de Bucha a las afueras de Kiev y escenario de una masacre de civiles atribuida al ejército ruso. Estados Unidos desplegó un poderoso submarino nuclear en las costas de Corea del Sur. El sumergible, puesto ahí un día después de que el régimen de Kim Jong-un reanudara su prueba de misiles, es uno de los más grandes del mundo y es capaz de transportar unos 150 misiles de crucero con un alcance de unos 2.500 kilómetros. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó a China como parte de una gira internacional en la que realizará también una visita al Reino Unido. Blinken se reunirá en Pekín con altos cargos del gigante asiático para discutir la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación y gestionar de forma responsable las relaciones entre Estados Unidos y China, en un momento en el que las tensiones entre las dos potencias ha llegado a un punto histórico. El Papa Francisco fue dado de alta del Hospital Gemelli, donde fue sometido a una operación abdominal el 7 de junio. Entre una multitud que lo despidió con gran cariño a las afueras de la clínica, en donde estuvo 9 días tras una operación abdominal, el sumo pontífice se dirigió al Vaticano un poco más delgado pero sonriente. Para procurar su salud, la audiencia general del 21 de junio fue cancelada. Hackers rusos se infiltraron en varias agencias del gobierno de Estados Unidos. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de Estados Unidos detectó amenazas cibernéticas a diferentes organismos federales. Detrás del ciberataque se encuentra el grupo Club conectado con Rusia. El fundador de Microsoft, Bill Gates, se reunió con el presidente chino Xi Jinping con la misión de encontrar objetivos comunes para acercar a Estados Unidos y China. El mandatario del gigante asiático calificó a Gates de viejo amigo y dijo que esperaba que pudieran llevar a cabo juntos actividades beneficiosas para ambas potencias, en el que fue el primer encuentro del presidente chino con un empresario extranjero en años. Una fuerte polémica encendió una nueva matanza masiva de ballenas y delfines en las Islas Feroe, el archipiélago autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, donde no se han cumplido las promesas de regular esta actividad brutal. Y aunque la caza de cetáceos inició en la isla para conseguir alimento, ahora solo se mantiene por una tradición que volvió a teñir el mar de rojo, producto del masivo sacrificio de estos animales. De hecho, más de 500 ejemplares de ballena piloto fueron asesinados durante los primeros 15 días de julio. Acusaron formalmente a Jack Teixeira, el autor de la filtración del Pentágono por transmisión de datos clasificados. El miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, arrestado en abril, enfrenta 6 cargos en la acusación formal de retención y transmisión intencional de información de defensa nacional. La sorprendente filtración expuso al mundo evaluaciones secretas sin adornos de la guerra de Rusia en Ucrania y otros asuntos de seguridad nacional. La crisis petrolera en Bolivia provoca que falte gasolina en La Paz y diésel en Santa Cruz, debido a que las inversiones fueron ahuyentadas por el anterior gobierno. En los primeros 4 meses del año, el país sudamericano gastó más en combustibles que lo que ganó por vender gas. Hasta hace 9 años, las ventas superaban en 10 veces a las compras, pero fueron espantadas por el gobierno de Evo Morales. Sin embargo, en las últimas horas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que está garantizando el precio, volumen y la calidad de los carburantes para La Paz y el resto del país.
BD-ROA es un robot que se ha convertido en una herramienta clave en la evolución del sector farmacéutico gracias a que permite la automatización del almacenamiento y la dispensación de medicamentos en las farmacias. BD-ROA es un robot diseñado para automatizar el almacenamiento y la dispensación de medicamentos en las farmacias, un sector que le está apostando a las ventajas competitivas que traen las nuevas tecnologías en la optimización de sus procesos. Debido a que este robot cuenta con una interfaz que se conecta con los sistemas de una farmacia para estandarizar los protocolos de almacenamiento y dispensación, para así facilitar el control del inventario y la caducidad de los productos. Esto mientras un brazo mecánico ordena los medicamentos en el sistema de depósito, optimizando al máximo el espacio de almacenamiento disponible. Esta automatización permite gestionar de manera efectiva los medicamentos que requieren mantener la cadena de frío de manera automática y prioritaria, preservando así las condiciones adecuadas para proteger la salud de las personas. Hasta la fecha se han instalado más de 11.000 robots BD-ROA en 53 países y más de 140 equipos se encuentran en Latinoamérica, siendo Colombia la quinta nación en la región en contar con esta solución tecnológica. Hoy Entrevistas Canal 1 estará dedicada al análisis a profundidad de lo que fue esa victoria de la selección Colombia de Néstor Lorenzo frente a Irak en el Estadio Mestalla del Valencia. Bueno, cada vez que juega la selección Colombia nosotros tenemos el privilegio de contar con el mundialista Carlos Valdés. Carlos, feliz noche y bueno, quiero además de saludarlo comenzar por preguntarle de manera global, ¿le gustó, no le gustó la presentación hoy de Colombia? Para después comenzar detalle por detalle de algunas inquietudes que tengo. ¿Qué tal, Germán? Un saludo muy especial para ti y para toda la gente. A ver, yo para contestar esta pregunta tengo que decir que no tenía una gran expectativa en cuanto al juego de Colombia por la calidad del rival, porque son equipos complicados, equipos que trabajan mucho los compromisos desde la parte táctica y desde la parte física y entendía perfectamente que Lorenzo está construyendo un equipo y que seguramente el partido más importante y más retador va a ser contra Alemania y que por ende seguro, aunque se quisiera y se tuviera el deseo de hoy tener una gran presentación, iba a ser un reto difícil. Muy buen punto el que usted menciona, Carlos, porque la última vez que la selección de Irak enfrentó a una selección suramericana fue precisamente contra Ecuador, aquel equipo que en esa época dirigía el argentino Gustavo Alfaro, y fue un empate sin goles. Como bien lo dice usted, un partido muy físico, un partido en el que la selección de Irak se guardó bastante bien. Hoy tenía una fórmula prácticamente de 5 defensas, 4 volantes y un atacante. Pero lo nuestro es Colombia, Carlos. Lo primero que le quiero preguntar es, antes de hablar del esquema, los nombres. Montero en el arco, Muñoz, Davinson, Lucumí y Salazar, sentó a David Machado. Cuadrado, Lerma, Carrascal, Baloyes, Díaz y Borré. ¿Le gustó ese 11 inicial? ¿Esperaba de pronto algún otro nombre en alguna de esas posiciones? No, la verdad a mí me gustó y creo que Néstor está siendo inteligente. Me parece que está usando lo mejor que tiene, más allá de que para el partido de hoy quizá podían haber 2 o 3 nombres en el banco que seguro no los usa precisamente por ese partido contra Alemania, pero creo que está llamando lo mejor que tiene, ¿no? Algunos podrán decir que hacen falta los que están afuera, pero al final cuando los equipos ganan creo que hay que darle toda la razón al entrenador y sobre todo en este contexto, ¿no? Un contexto bien complejo, como lo decíamos, donde tal vez la gente tiene siempre la idea de que Colombia es potencia mundial en el fútbol y por ser Irak tiene que pasarlo por encima y ganarlo sobrado, pero el fútbol hace mucho tiempo dejó de ser de nombres, Germán. Sí, tiene toda la razón. Bueno, de los nombres pasemos al esquema, aunque usted me ha repetido muchas veces y con toda la razón que el esquema solo sirve para poner las figuritas. Se mueve la pelota y todo se mueve dentro de la cancha. Pero pintó la Federación Colombiana de Fútbol un esquema 4-2-2-2 con Juan Guillermo Cuadrado como volante interno al lado de Jefferson Lerma. Nunca lo vi como un volante interno a Juan Guillermo Cuadrado. Casi que su posición y disposición natural es irse a la banda derecha. ¿Usted cree que más allá del partido de hoy no le ha quedado tan fácil a Néstor Lorenzo definir cuál es la función de Juan Guillermo Cuadrado en esta nueva versión de la Selección Colombia?
Pues Germán, yo creo que tal vez está buscando nuevas alternativas con Juan Guillermo, más allá de que él ya ha jugado como volante interior. Creo que la presencia hoy de muchos futbolistas en esas posiciones de los extremos, el caso Luis Díaz, el caso de Arias, el caso de Baloyes, el caso del mismo Yasser, que aunque juega por dentro, cae muy bien por los costados. Creo que llevan a que de pronto él pueda explorar dónde podría ser esa posición ideal de Juan Guillermo Cuadrado. Sin embargo, me parece que los partidos le van a ir dando un mapa más claro, justamente partidos como el de hoy, donde creo que coincidimos ahí en el que Juan Guillermo no tiene una posición fija más allá de cómo aparezca esa figura inicial. Me parece que, y esto también me pasó mucho conociéndolos a ellos, a este cuerpo técnico y a Lorenzo, y es que por lo general siempre dependiendo del partido encomiendan muchas tareas, es decir, tal vez le tocaba partir desde la posición al lado del Lerma, pero le piden mucha movilidad y esa es la razón por la que a veces lo veíamos por fuera, a veces lo veíamos llegando en profundidad más en el área por el centro y el carril interno, ¿no? Y tiene razón, porque en esa posición, Carlos, particularmente, digamos que hay tres veteranos, si me permite el término, pues que se la están peleando. Hoy fue Jefferson Lerma, pero no olvidemos que ahí está Wilmar Barrios y Mateus Uribe. Bueno, Carlos, ya usted nos hizo énfasis, Irak era una selección que iba a plantar físico, que iba a plantar marca, que iba a tratar de doblar las iniciativas individuales de la selección Colombia. Pero, ¿por qué le pudo haber costado tanto ese primer tiempo a la selección Colombia? La verdad es que la primera aproximación la venimos a tener casi hasta el minuto 60. Casi que yo veía un 4-1, 4-1 y a un Santos Borré naufragando en medio casi que de tres centrales de Irak. Yo creo, Germán, por algo puntual, y es que para mí esta selección Colombia se está construyendo. Estamos en medio de un proceso que terminó mal con la no clasificación al Mundial anterior y que está pidiendo la renovación en muchas posiciones donde estos partidos han servido precisamente para eso, para convocar jugadores, para ver nuevas alternativas, y aunque uno puede pensar que la pelota es redonda en todas partes y que jugar al fútbol da lo mismo en el club o en la selección, a mí me parece que el tiempo, las sesiones de trabajo, las jornadas de entrenamiento, el poder conocer a tu compañero con el que te habitúas a jugar en una zona es importante, y esa es la razón por la que a veces no podemos sincronizar bien. Creo que es la razón por la que a veces veíamos, por ejemplo, a Salazar intentando hacer su partido de debut lo mejor posible, sin embargo no conociendo muy bien los gustos, por ejemplo, de un Lucho Díaz, a dónde le gusta que le entreguen la pelota, a dónde la puede aprovechar mejor. Ese tipo de secretos futbolísticos, digamos, te los da solamente el día a día, y yo por ahora veo que en esta selección hasta ahora se está construyendo. Por eso cada vez que un equipo tácticamente se logre ordenar va a ser difícil para que nosotros podamos construir algo, a no ser que aparezcan las individualidades. No tiene usted tanta razón, que recuerdo, por ejemplo, por esa banda izquierda, claro, se suma Salazar, un debutante en selección mayores, viene de jugar un buen Mundial Sub-20, pero tiene usted toda la razón, a veces Luis Díaz no sabía cómo desmarcarse, o tirarse a la banda para recibir, o interiorizarse para que Salazar pasara, pero no ocurría ninguna de las dos, y cuando Díaz recibía entre una zona casi mixta, pues trataba de hacer la individual, a veces se sacó a 4 o 5 rivales, pero después se estrellaba contra la realidad. Total, es que necesitas sincronizar esos movimientos con el lateral, y eso te lo da los entrenamientos. ¿Cuántas jornadas de entrenamientos pueden tener un jugador como Salazar, que acaba de llegar a este proceso? 3 o 4 por mucho, llegando desde el primer día, y creo que esto es cuestión de trabajo. Por eso hablamos de una selección que se está construyendo, porque para que Lucho Díaz pueda ser el Lucho Díaz del mejor momento en Liverpool, necesita de sus compañeros, necesita de un entorno que le ayude a arrastrar las marcas, que le facilite a él lo que mejor sabe hacer, que son los duelos 1 contra 1 con espacio, y si eso no existe, pues va a ser muy difícil para que él pueda brillar, ¿no? Bueno, Carlos, y para eso son los partidos amistosos, ¿no? De eso no cabe duda. Lo que pasa es que la camiseta del hincha pues pide otra cosa, la camiseta del hincha añora otra cosa, añora ver un equipo más dinámico, un equipo más efectivo, un equipo mucho más sincronizado. Ahora, Carlos, sería muy simplista decir
que al minuto 58, cuando llegan los primeros cambios, John Arias ingresa por Cuadrado y Mateus Uribe por Baloyes, comienza a verse una selección más ordenada, como más interiorizada en los movimientos y en las funciones, sobre todo de la mitad del campo hacia adelante? Yo lo que siento, Germán, es que esta selección intenta parecerse mucho a lo que pide y a lo que muchos entrenadores les gusta, y de hecho a muchos hinchas, que es la intensidad y la dinámica, y a veces jugar al mismo ritmo por la juventud, por la característica de los jugadores, donde te recuperan la pelota a la misma velocidad y atacan a la misma velocidad, y ahí vemos que se pierde la pelota muy rápido, porque es casi que la obligación siempre es verticalizar el juego, y eso te lleva muchas veces a equivocarte, a estrellarte contra el rival, y eso es lo que yo sentí, digamos, en esa primera parte, un equipo que necesitó del hombre pausa, necesitó del hombre que pensara, necesitó del hombre que agrupara el conjunto como tal, y que replantearan las ideas de cómo penetrar esa defensa, ¿no? Porque al final me parece que no se necesita tener mucha capacidad, solamente con tener un buen orden táctico a veces es suficiente para destruir lo que el equipo rival intenta construir, y creo que Colombia por muchos momentos cayó en ese error de jugar a la misma intensidad, de jugar a la misma dinámica, lo que pide el fútbol moderno, y sin duda alguna eso te lleva a desorden, te lleva a cometer errores, te lleva a perder la pelota muy rápido, y muchas veces incluso a no dar el espectáculo que el hincha está esperando. Carlos, usted pone un tema bien interesante y sobre todo muy polémico en la tradición del fútbol colombiano, y es ese número 10, ese armador. Hoy no lo hubo, pero recuerdo, por ejemplo, que en la última etapa de José Néstor Pekerman, a veces el corrector del estilo era, por ejemplo, un Jerry Mina, que salía casi a la línea del medio campo, recibía cuando no había espacios, y él casi que comenzaba a hacer una distribución. Ni Davinson ni Lucumí hicieron hoy esa función, o por lo menos no la pidieron. ¿Usted cree que esa memoria que tiene Jerry Mina de pedirla y de ordenar desde atrás puede favorecerlo para que Néstor Lorenzo comience a tenerlo en cuenta, y de pronto, y no solamente por el tema de la talla física, sino lo que se puede venir el martes frente a la selección de Alemania? Germán, usted me hace acordar del popular documental del último baile, ¿no? Y para hacer un poco la analogía en relación a lo que mencionas de Jerry Mina y de lo que seguramente el partido de hoy pudo pedir para Davinson y para Lucumí, ¿no? Y es que muchas veces el rival trabaja sobre los jugadores referentes del otro equipo, es decir, los Carrascal, los Lucho Díaz, seguramente los Juan Guillermo Cuadrado, y sobre ellos se centra el trabajo táctico y la marca y los doblajes, y es ahí donde se necesita precisamente el factor sorpresa, el factor estratégico, ¿no? Donde te aparezca el defensor central ganando unos metros más de distancia para meter una pelota, mientras el rival está concentrado tomando ciertas referencias. Entonces, me parece ese un tema bien interesante, porque creo que al final hace parte de todo lo que se puede encontrar esta selección y de todo lo que vamos a enfrentar seguramente de aquí en adelante, y más como un rival como Alemania, ¿no? Que es un rival de élite que seguro te va a facturar todos los errores que puedas cometer, y que a la hora de elaborar el juego necesita de estas virtudes, necesita de los defensores centrales, que incluso en ese momento, cuando los volantes no puedan brindar el juego que necesitan, puedan aparecer y ganar unos metros. Bueno, al minuto 72 ingresan Yasser Asprilla y Mateo Casierra, y llega el gol de un debutante en Selección Colombia. Después de la pausa, Carlos Valdés nos va a contar cuál fue ese reordenamiento, insisto, de la mitad del campo hacia adelante, que hizo que la Selección Colombia en los últimos 20 minutos fuera dueña del balón y que terminara siendo dueña del resultado. Regresamos a Entrevistas Canal 1, hoy analizando la victoria 1-0 de la Selección Colombia frente a Irak en esta doble fecha de amistosos de FIFA, y preparando lo que viene el próximo martes en Gelsenkirchen, cuando la Selección de Colombia estará enfrentando a una Alemania que va a llegar muy herida. Carlos Valdés, antes de ese minuto 72, cuando ingresan Yasser Asprilla y Mateo Casierra, vino un remate de Irak que no pudo controlar Álvaro Montero, pero tuvo la buena suerte que ese rebote pega en el vertical y se sale. Algunos me decían, ahí está el Álvaro Montero de Millonarios de los últimos partidos. ¿Usted cómo siente el momento de Álvaro, y si de pronto le está ganando mucho la ansiedad? Porque fue el único remate realmente importante en todo el partido y casi le cuesta un gol a Colombia.
Sí, hubiese sido una jugada muy desafortunada, la verdad, por el momento que está viviendo sobre todo y bueno, creo que es donde más necesita llenarse de confianza porque es un gran arquero, tiene una gran capacidad y es entendible a veces estos momentos en la carrera del futbolista. Sin embargo, la autogestión que se puede hacer, ¿no?, para tratar de salir de estos baches es muy importante y súper bueno hoy que al menos esa donde claramente es un error puntual no termine en gol en contra. Después creo que hay un montón de situaciones, Germán, que llevan a lo que ocurre en la segunda parte, ¿no? La misma intensidad que había tenido el juego hasta ese minuto es difícil sostenerla, digamos, durante 90, 95 minutos. La frescura y las características de los jugadores que ingresan en la segunda parte que terminan dándole a la selección un juego tal vez con la misma intensidad pero con mayor claridad y mayor profundidad, sobre todo por la manera como estos jugadores logran leer desde afuera lo que necesita y lo que pide el compromiso y al final terminar cambiando la historia. Pero Carlos, más allá de los nombres, y creo, si mis datos no me fallan, que hoy es el partido en el que más debutantes hay y más cambios por sangre joven hay en esta era de Néstor Lorenzo, sí vi algo que me llamó particularmente la atención, y es que un Yasser Asprilla, un Mateo Casierra, un John Arias comienzan a hacer presión alta, comienzan a tratar de quitar el balón desde la primera zona del campo al rival, algo que hasta el momento no había hecho Colombia. Y Carlos, creo que esa no ha sido la característica de la selección Colombia ni con Pekerman ni ahora con Lorenzo, es decir, salir a hacer presión alta, salir a tratar de equivocar al contrario, y de una equivocación del contrario es que precisamente sale el gol de Mateo Casierra. Sí, pero yo creo que eso también obedece a las características de los jugadores que hay ahora. Por ejemplo, 6, 7, 8 años atrás, Falcao, si bien es cierto que es un jugador muy inteligente, era un jugador que tenía unas características totalmente distintas, ¿no? Había que dársela en el área para que definiera, creo que era lo que más se le exigía. Hoy tal vez por las características de los jugadores que hay en el presente se pueden hacer otro tipo de cosas como estas, como unas presiones altas que le han dado resultado, porque creo no solo en este partido sino en partidos anteriores también a través de esa recuperación alta se logró marcar gol y creo que ahí es fundamental sobre todo la confianza con la que vemos jugar ya a hombres como Arias, a hombres como Yasser que a pesar de su edad hoy tienen tremenda confianza y asumen esa camiseta de la Selección Colombia de mayores con gran personalidad. Y en el caso de Mateo Casierra, pues me gusta mucho esto porque creo que fue la convocatoria uno de los jugadores a los que más resistieron, ¿no? A muchos hinchas o incluso de los medios que les gusta tanto los datos, tal vez por los pocos goles que había marcado, pero yo ahí creo profundamente en el trabajo que hace esta selección, el entrenador, que es un hombre que se ve todas las ligas. Personalmente yo no veo la liga de Rusia, no lo sigo, y por esa razón digamos que a veces como que uno le da el beneficio de la duda al entrenador, porque finalmente ese es el trabajo de ellos, saben en qué condiciones y qué movimientos y qué herramientas te puede ofrecer cada uno de estos jugadores, y precisamente Mateo Casierra es el hombre que termina hoy encontrando la llave del triunfo, ¿no? Yo entiendo el comentario de Carlos porque, y tengo que confesar que me sumo, a mí me hizo falta John Córdoba, es decir, uno hubiera dicho llama a Casierra, ¿cómo no llama a un John Córdoba que está dulce con el gol y que ha tenido un gran momento? Pero usted, Carlos, tiene toda la razón, lo ha dicho en varias ocasiones Néstor Lorenzo, está siguiendo cerca de 90 jugadores por todo el mundo y pues bueno, llega Mateo Casierra, marca su primer gol y le devuelve la confianza al técnico dándole la victoria a la Selección Colombia. Minuto 85, entra Óscar Cortés y ve uno, Carlos, y esto es una sola jugada, pero queda en la retina, cómo se asocia con Salazar. Y uno dice, ve, ahí está la dupla por la banda izquierda de la selección del Mundial Sub-20. Sí, no, y además que le da a uno mucho orgullo ver jugadores tan jóvenes debutando con la Selección Colombia de mayores, pero sobre todo asumiendo esa oportunidad con
con esa gran responsabilidad y personalidad que muestran en el campo, porque aunque son pocos minutos, creo que ese tipo de acciones, Germán, son las que demuestran que estos jugadores pueden estar para grandes cosas, que es cuestión de rodearlos bien, que es cuestión de entender el proceso que van a comenzar a llevar a partir de ahora en la Selección Colombia de mayores y tratar de cuidarlos también nosotros desde afuera, desde los medios y como hinchas, entendiendo lo que es el juego, ¿no? Porque características y herramientas me parece que las tienen todas y que sin duda alguna hoy empezar a encontrar jugadores y alternativas y variantes en posiciones donde sufrimos antes, en posiciones donde cuando algunos jugadores se fueron pareció que no había más o que no había quien traer, realmente nos llena de satisfacción, o a mí personalmente me da una alegría enorme porque creo que vamos en buen camino de esta construcción que claramente tiene que terminar con la próxima clasificación al próximo Mundial. Y cuando usted hablaba, yo me acordaba también cómo durante esos 7 partidos en los que se nos fue el gol decíamos no hay alternativas, no hay alternativas, no hay alternativas. Esta selección Colombia sí parece estar ofreciendo alternativas. Bueno, Carlos, próximo martes en Gelsenkirchen vamos a enfrentar a la selección de Alemania, que viene herida, lleva una seguidilla de derrotas el equipo de Hans-Dieter Flick, pero le quiero decir una cosa, hoy perdió 1-0 frente a la selección de Polonia y la gran figura del partido fue Szczęsny, el arquero. Esto hubieran podido ser 6 goles de Alemania, incluso un balón que pega en el poste. ¿Cree usted que esta selección Colombia, volvemos al mismo tema, debe tratar de seguir trabajando su esquema o debe prepararse para enfrentar un rival que seguramente va a conceder espacios, pero también va a saberlos aprovechar mucho si Colombia se los cede? Germán, yo de la selección alemana claramente ha fallado mucho en la definición y no solo le ha pasado como selección, creo que en los equipos alemanes, al menos en Champions esta temporada lo vimos, equipos que te generan muchas situaciones pero que no logran definir o concretar esas oportunidades de gol y al final el fútbol te cobra, ¿no? El fútbol es de esto, de los resultados, más allá de lo bueno que tú puedas hacer, de cómo generes, de la claridad y la capacidad que tengas para construir, para entender el juego, se trata de goles y me parece que es un mal que ha venido sufriendo esta selección y no solo con el partido de hoy, sino creo que del Mundial, que es una sorpresa quedar eliminados en esa primera fase de grupos, viendo el detalle de los juegos, del partido a partido, ha sido lo mismo. Es una selección que es dominante, es una selección que genera, es una selección que tiene muy buenos jugadores, pero que ha errado precisamente en ese último cuarto y eso lo hace para mí una selección muy peligrosa. Yo creo que Colombia tiene que seguir intentando ser Colombia en el sentido de lo que cree el entrenador cuando dice que él no le gusta especular y no quiero trabajar o no quiero salir al terreno de juego a esperar qué va a hacer el rival. No, yo quiero salir a poner mis condiciones y me parece que eso está bien, pero claramente entendiendo que esta es una selección que tiene mucho más nivel y que cualquier error o cualquier espacio, como bien lo mencionabas, que podamos dar o otorgar, te va a costar mucho, ¿no? Será el 8º partido bajo la era de Néstor Lorenzo y el último, antes de irnos a la eliminatoria, que es lo definitivo. ¿Cree usted que en este cierre ya tenemos que ver ese 11 que sería la base de lo que tendríamos que ver en la eliminatoria? ¿O al contrario, es la oportunidad del último laboratorio para ensayar? No, yo creo que, y pienso también que así lo ve el entrenador, creo que este partido y la forma como se ha dado todo este proceso de preparación ha sido fenomenal. Cerrar con un rival de estos, lo que es toda esta jornada de partidos amistosos, precisamente para llegar a tener más o menos una estructura, y digo más o menos, Germán, porque va a ser difícil que podamos determinar que los 11 que jueguen el martes contra Alemania sean los 11 que en 3 meses, cuando comience la eliminatoria, vayan a estar y estén en el mismo rendimiento y estén 100% físicamente. Pero yo sí creo y pienso que
que aquí lo que vamos a ver es la posibilidad de tener un equipo que probablemente sea el más cercano al que comience esta eliminatoria, y sobre todo las ideas futbolísticas y sobre todo, Germán, la intención, ¿no? Un equipo que no salga a especular contra los grandes, que no salga a temerle a los grandes, sino al contrario a jugar el partido, a competirlo, y en el momento que el juego lo permita intentar agredirlo para superarlo también. Carlos, como siempre, un placer, muchísimas gracias, y con su generosidad lo espero el próximo martes cuando analicemos el juego frente a la selección de Alemania. Un abrazo y mil gracias. Dios mediante así será. Un abrazo, hermano. Carlos Valdés analizando la victoria de Colombia sobre Irak y lo que puede venir el próximo martes. Los invito a que sigan conectados aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Fiscal dice que propuesta sobre financiación al ELN es alucinante. La posibilidad fue expuesta hoy por el presidente Petro en Alemania. El gobierno Petro no tiene claro para dónde va, dice expresidente Santos al romper silencio político. ELN manda y controla el Catatumbo. Denuncian empresa de carbón. Congreso aprueba ley para que la educación universitaria pública sea gratuita a partir del año entrante. 2 fiscales, funcionarios del CTI y grupo de abogados conformaban banda de extorsión. Seguridad ciudadana, máxima prioridad de la policía, anuncia su director, General Salamanca. Aprobado nuevo código electoral. Dramático y heroico rescate de 2 perros en pleno incendio en Bogotá. Fueron revividos por 2 bomberos. Regaño y sanción de Mindefensa a militares por inauguración de puente por parte de disidencias. Gigantesco éxodo en todo el país. Más de 3,5 millones de vehículos se movilizan desde esta noche. Histórica multa por maltrato animal. Con Claudia Palacios y Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, nuevamente hizo duras críticas al gobierno. Rechazó la posibilidad de la creación de un fondo para financiar al ELN. Dijo que en el país no hay golpes blandos y que se necesita una institucionalidad fuerte. Además, aseguró que es urgente acabar con los discursos apocalípticos. Desde Cartagena, el fiscal rechazó los llamados golpes blandos y señaló que el camino del país debe ser la institucionalidad. Y que deben ser rechazados y que no deben caber en la mente de ninguna persona en este país y que no deben ser aceptables. Lo que requerimos es una institucionalidad fuerte, no golpes blandos. Institucionalidad potente, fuerte. El fiscal hizo duros reparos a la idea del gobierno de crear un fondo que beneficiaría al ELN para evitar que sigan secuestrando. Propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos. Aseguró que las masacres han aumentado en el país justamente donde se ha pedido el levantamiento de órdenes de captura para los procesos de paz. Las masacres en Colombia, si se comparan con el periodo anterior, estamos en un aumento del 68%. Son cifras que además recoge la Fiscalía porque nosotros no tenemos política preventiva de los derechos humanos. Nosotros aparecemos cuando los delitos se han cometido. Agregó que el país necesita seguir adelante. Necesitamos más esperanza. Necesitamos menos discursos apocalípticos. Y yo creo que en eso la posición que hemos tenido nosotros es la de seguir trabajando, la de no dejarnos enfrascar en el día a día tan complejo que hemos venido teniendo en Colombia en los últimos meses, con tantas dificultades, y seguir diciéndole a los colombianos que seguimos trabajando. Las declaraciones se dieron durante la versión número 57 de la convención bancaria que se realizó en la capital de Bolívar.
En Alemania, el presidente Gustavo Petro recibió hoy el apoyo del gobierno de ese país a su política de paz total y al proceso de negociación que adelanta su gobierno con el ELN. El mandatario explicó que la financiación del ELN a través de un fondo multilateral para que no siga secuestrando y extorsionando es una posibilidad. Informe de nuestro enviado especial, Gerardo Aristizábal. Hola, ¿qué tal? Concluyó la visita oficial del presidente Gustavo Petro a Alemania con reuniones sostenidas con el presidente Frank-Walter Steinmeier y con el canciller, es decir, el jefe de gobierno, Olaf Scholz. El presidente Gustavo Petro manifestó su agradecimiento a Alemania por el respaldo que le da a la política de paz total y al proceso que adelanta con la guerrilla del ELN, como lo dijo el canciller en una reunión y rueda de prensa después concedida a los medios de comunicación alemanes y colombianos. Después de haber tenido un conflicto de muchos años, es muy difícil llegar a una paz duradera. Las noticias recientes de una tregua con el grupo guerrillero del ELN nos dan cierta optimismo. Durante ya más de una década, Alemania ha estado junto a esta idea y a este proyecto colombiano de salir de su violencia casi que perpetua. Y en relación con el proceso de paz con la guerrilla del ELN, el presidente Gustavo Petro manifestó que un fondo multilateral para financiar el cese al fuego con esa organización subversiva no ha sido planteado por las partes, que es una posibilidad a futuro y que por supuesto se necesita la financiación internacional para lograr la paz en Colombia. El fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos. Es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos. El proceso de paz con el ELN es progresivo, por eso se llama proceso. De ahí es que sale la palabra proceso de paz. No se da en el mismo instante, ya quisiéramos, de manera fulminante, instantánea. Decrétese la paz en Colombia. Uno de los convenios culturales suscritos entre el gobierno alemán y el colombiano fue la devolución de 2 máscaras Kogi que reposaban en el Museo Arqueológico de Alemania y que regresarán a la comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, como lo plantearon tanto el canciller alemán como el presidente Petro. La comunidad Kogi resolverá ya el transcurso de lo que sucede con estas máscaras. A mí me gustaría un museo en Santa Marta, pero esa es mi idea. Hay que esperar la idea de ellos. Y mucha atención que otra noticia que dejó esta gira oficial del presidente Petro y varios de sus ministros fue el anuncio que hizo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el sentido de que en el segundo semestre de este 2023 puede haber incremento de las tarifas de energía debido al fenómeno del Niño que genera sequía por falta de lluvia en el país. Pero cuando comienza a escasear el agua, es decir, en fenómeno del Niño, se genera un estrés que nos lleva a consumir más termoeléctrica. Cuando la termoeléctrica participa de mayor manera en el mercado, entonces efectivamente impacta la configuración del precio. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, también hizo una petición al Congreso de la República que sea aprobada la adición presupuestal de 2 billones de pesos para su ministerio, porque en julio se acabó la plata ya para los estratos 1, 2 y 3 en cuanto a los subsidios de energía y gas. Nosotros tenemos una restricción presupuestal que nos lleva a poder cubrir los subsidios para estratos 1, 2 y 3, tanto de energía eléctrica como de gas, solamente hasta mitad de año. Desde Berlín, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Y en la convención bancaria, el expresidente Juan Manuel Santos cuestionó al gobierno del presidente Gustavo Petro. Dijo que este no tiene claro para dónde va. El Nobel de Paz Juan Manuel Santos dio su posición en medio de la convención bancaria frente a la actual situación del país. Colombia está histérica. ¿Y por qué? Me pregunta. Por la demasiada confrontación y por la incertidumbre. ¿Y cuál es el remedio para ese estado de ánimo y para esa situación? Mucha gente lo ha mencionado: dejar la polarización, dejar a un lado las ideologías que son alimentadas por la rabia, por el odio, por el miedo,
que además es la materia prima del populismo. Dejó claro que el gobierno debe saber hacia dónde va. La certidumbre de una población, de un país, la da el saber para dónde vamos. Si el gobierno da bandazos y da señales que un día va para un lado y otro día para el otro, lo que hace es alimentar la incertidumbre. Y con incertidumbre las políticas públicas se hacen mucho más difíciles de aplicar. El expresidente también se refirió a las negociaciones que se adelantan con los grupos armados. Para negociar con unos grupos al margen de la ley se requiere zanahoria, sí, pero también se requiere garrote. Sin garrote no hay negociación exitosa. Si la gente ve que hay solamente zanahoria y no hay garrote y no explican cómo es que están haciendo, pues la gente va a reaccionar en contra, va a rechazar ese tipo de política pública, ese tipo de iniciativa. Las declaraciones se dieron durante la convención bancaria en Cartagena. El presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón, Carlos Cante, denunció que el ELN ejerce mandato y control en la zona del Catatumbo. La denuncia fue hecha por el dirigente gremial al señalar que el sector está siendo víctima de extorsiones, robos y retención de vehículos para el transporte de carbón. El ELN puso en circulación un formato donde exige información de las empresas y además divulgó en la zona del Catatumbo una serie de normas para la minería. Se hace advertencia de no darse cumplimiento con las exigencias del grupo subversivo. Ante incumplimiento se cierra la mina hasta que cumpla con la producción establecida. El nivel de extorsiones y de control de quién entra, quién sale y fundamentalmente el ejercicio de actividades que están reservadas para autoridades como la Agencia Nacional de Minería, las corporaciones ambientales, incluso las alcaldías y las gobernaciones, hoy pretenden ser ejercidas por grupos armados como el ELN en estos territorios. En medio ambiente también se hacen advertencias. Quien incumpla debe disponerse a trabajos comunitarios 15 días. Si incumple por segunda vez la norma, una multa por 30 millones para el fin de reforestación. Implica además el establecimiento de cuotas de extorsión para quienes desarrollan la actividad dentro de toda la cadena de suministro. Desde la minería se hace un llamado al gobierno nacional para que asuma el control y garantice la seguridad de las empresas. El episcopado colombiano renovó la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús como un mensaje de esperanza en el respeto a la vida y por la paz de los colombianos. Así lo declaró el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda. La iglesia también pidió confianza en el proceso de paz que se adelanta con el ELN. La tradicional celebración del Sagrado Corazón de Jesús se cumplió hoy en la Catedral Primada de Bogotá con una Eucaristía en la que el arzobispo Monseñor Luis José Rueda, presidente del episcopado, hizo un llamado a los colombianos para que se preserve el respeto a la vida. Y hemos hecho un llamado a todos los que están en grupos criminales, que están atacando a los colombianos indefensos, a la sociedad civil en distintos lugares. Déjense amar por el Señor de Dios, vuelvan otra vez al camino de la vida. Y se lo estamos diciendo también a todos, a los jóvenes les estamos diciendo que el Señor los llama a ser voluntarios de la misericordia, del bien común, de la reconciliación, de la fraternidad entre todos. El director de la Pastoral Social, Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Soacha y delegado del episcopado a los diálogos con el ELN, pide a los colombianos una reflexión de paz en esta jornada. Sí, esta fiesta del Sagrado Corazón nos invita a mirar de frente la situación del país y a seguir optando por la paz como el único camino que realmente puede hacer que se pueda vivir en dignidad en Colombia. Durante la celebración del Sagrado Corazón, los obispos colombianos en todos los municipios abogaron por la hermandad entre los colombianos. A partir del primer semestre del año 2024, las universidades públicas serán gratuitas para todos los colombianos que ingresen a pregrado, según un proyecto de ley que pasó hoy a sanción presidencial. Las instituciones de educación superior públicas no podrán volver a cobrar matrículas a sus estudiantes de pregrado, anunció la promotora de esta nueva ley que fue aprobada por el Congreso de la República. A partir de la sanción presidencial, el Ministerio de Educación tiene 6 meses para reglamentar y
por supuesto, las matrículas serán gratuitas en todo el país para todas las personas que quieran estudiar en las instituciones de educación superior públicas de nuestro país. Con recursos del presupuesto nacional se cubrirán los costos de las matrículas de pregrado de los estudiantes de las universidades públicas. Esto viene directamente del presupuesto general de la Nación, es decir, de los recursos de la Nación para poder garantizar que las juventudes puedan construir su proyecto de vida. Las universidades crearán incentivos para que no haya deserción de estudiantes, especialmente de las etnias, las madres cabeza de familia o los discapacitados. Noticentro 1 CMI conoció que 2 fiscales y 3 investigadores del CTI fueron detenidos por conformar una red de extorsiones que cobraba por interferir en procesos judiciales. Fiscales, investigadores del CTI y un abogado integraban una banda que estaría implicada en decenas de casos de extorsiones a personas con procesos penales a quienes les cobraban dinero para frenar capturas, acelerar libertades y desaparecer expedientes en Sucre. Lamentable proceder, su señoría, de estos servidores públicos de quienes espera comportamientos irreprochables, pero en su lugar se dedican a intimidar, a acosar y a hostigar a los usuarios de la Administración de Justicia. Los montos variaban entre los 2 millones de pesos hasta los 10 millones y entre las víctimas hay comerciantes, ganaderos, personas vinculadas con violaciones y otros procesos. Le dicen que lo van a condenar y le piden entonces 7 millones de pesos. Janer Álvarez les precisa que él sí necesita de su ayuda, pero que en ese momento no cuenta con esos recursos. La Fiscalía señaló que los funcionarios empleaban diferentes métodos para intimidar a sus víctimas. Richard me llegó por detrás y con sus dedos apuntándome en forma de pistola, me dijo, quieto ahí, pídete un mondongo. Y terminé pagándoselo. La verdad, eso lo hice porque me sentía amenazado con el cuento de la captura, cierro comillas. La banda de funcionarios de la Fiscalía responderá por delitos como concierto para delinquir. El Senado de la República aprobó hoy el ascenso a general pleno del nuevo director de la Policía Nacional, William René Salamanca, quien anunció que se dedicará a trabajar día y noche por mejorar la seguridad urbana y rural de los colombianos. La plenaria del Senado se cumplió hoy con asistencia presencial y virtual de los senadores que por unanimidad autorizaron la imposición de la 4ª estrella al general William René Salamanca. Porque ha tenido una hoja de vida intachable. En la ceremonia acompañaron al general Salamanca, su familia, los ministros del Interior y de Defensa, así como decenas de mujeres cadetes de la Escuela de Policía. La policía escuchará a alcaldes, gobernadores, empresarios y ciudadanos para desarrollar un nuevo modelo de seguridad ciudadana. Para escuchar sus preocupaciones y poder, digamos, ajustar la estrategia de seguridad ciudadana que está definida desde la Dirección General en la ruralidad, en lo urbano, en el fortalecimiento de la investigación criminal y por supuesto la cooperación internacional. Otro de los objetivos será la seguridad para las elecciones de octubre. Estamos analizando todas las complejidades y adversidades, digamos, del proceso electoral que se avecina, para primero llegar donde todo el territorio nacional ha, digamos, dispuesto el registrador nacional para que haya mesas y cubrir esas mesas, y segundo, también escuchar las inquietudes desde el territorio para mirar cómo ayudamos en materia de seguridad. El general Salamanca aseguró que la Policía Nacional está interesada en que la Fiscalía presente pronto el resultado de la investigación por la muerte del coronel Oscar Darío Dávila. La Dijín de la Policía aplicará el polígrafo a los funcionarios dedicados a hacer interceptaciones telefónicas. Así lo informó el nuevo director de esa entidad, el general José Ramírez. Lo importante es que la Fiscalía nos ayude auditando también las salas de interceptación. Hemos pedido lo propio con las oficinas de control interno de la policía. Policías dedicados a interceptar serán sometidos a polígrafo. Así lo anunció el nuevo director de la Dijín e Interpol. Someteremos al personal, por supuesto, a pruebas de polígrafo o de confiabilidad de manera aleatoria y, por supuesto, también una revisión de los procesos de manera permanente en aras de que no se presenten dudas frente a la actuación de los policías. Entregó detalles de los funcionarios que estarían implicados en las denominadas chuzadas a las exempleadas de Laura Sarabia, ex jefe de gabinete del presidente Petro. El analista sigue trabajando, el investigador pidió vacaciones y hay otros de los funcionarios que se encuentran en vacaciones. Aseguró que no tiene conocimiento de más interceptaciones ilegales. No conozco otras interceptaciones ilícitas que se han presentado. Por su apoyo. El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, posesionó al nuevo director de la Dijín en la sede principal en el occidente de Bogotá.
Esta noche la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el nuevo Código Electoral. El proyecto pasará a conciliación antes de convertirse en ley. Estos fueron algunos de los puntos aprobados en la reforma al Código Electoral. El voto electrónico es un voto electrónico mixto que tú depositas el voto y se entrega un comprobante, un certificado electoral. Va aprobado voto anticipado en el exterior como está ahora. Está aprobado también la ampliación de la jornada electoral. El día de las elecciones comenzaría a las 8 de la mañana y terminaría a las 5 de la tarde. El censo electoral, se van a hacer censos electorales permanentes. Uno de los artículos más polémicos es la creación de unos registradores departamentales. Va a tener la función de organizar todo el tema misional de la registraduría, tanto el tema de identificación como el tema de elecciones. Lo que se está aprobando es una aberración del registrador nacional Alexander Vega autoconfiriéndose facultades que la Constitución no le da para crear nuevos delegados que va a poner a dedo, pero además él faculta a esos delegados que está creando para que estos a su vez pongan a otros servidores públicos a dedo. Esto es una barbaridad y a mí lo que me impresiona, porque yo puedo entender que los partidos tradicionales sean amigos de Alexander Vega, pero que el pacto histórico se preste para votar esta vagabundería me indigna y me ofende. Lo bueno es que la Corte Constitucional lo va a volver a tumbar. Además, se aprobó un artículo que busca poner control a los topes de gastos en publicidad de redes sociales y otro que busca que se respeten las coaliciones. La Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzosa de la EPS Sabia Salud por presuntas fallas en la prestación del servicio. Sabia Salud tiene actualmente más de 1.600.000 afiliados. El documento revela que hay 3.855 tutelas contra la EPS. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que aún no han sido notificados de la decisión y calificó esta como arbitraria. Hubo un emotivo rescate en Bogotá. Con masajes cardíacos y máscaras de oxígeno, los bomberos revivieron a 2 perros que quedaron atrapados durante un incendio. Heroico rescate en Bogotá. Desgonzados y sin signos vitales, fueron rescatados 2 perritos que quedaron atrapados en un incendio en el barrio Tierra Grata, en el norte de la ciudad. Quedaron los 2 y los bomberos lograron reanimarlos porque los perros ya estaban completamente, no sé si decirlo muertos, pero sí están completamente inconscientes. Es más de ganas por parte del personal, la intención de salvar una vida, porque pues para nosotros todas vidas cuentan. En medio de la angustia y cuando la vida de Koda y Kimara se apagaba, los bomberos no se dieron por vencidos. Con masajes cardíacos y máscaras de oxígeno lograron lo imposible. Cuando el negrito abrió los ojos, todo el mundo se esperanzó y con el otro hicieron lo mismo y gracias a Dios se pudieron salvar. Realizando unos masajes para la parte del pecho para poder reanimar nuevamente su función pulmonar y cardíaca para que vuelvan a la vida prácticamente los 2 perros. Este viernes, los perritos visitaron a los héroes que los salvaron. Moviendo la cola y a lengüetazos, mostraron su agradecimiento. En medio de una ceremonia militar, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, regañó a las fuerzas militares por permitir la inauguración de un puente vehicular por parte de las disidencias de las FARC. En el cumplimiento de su deber constitucional. Fuerte llamado de atención a todas las fuerzas militares por este hecho que causó indignación en el país. La inauguración de un puente vehicular en el Catatumbo, departamento de Norte de Santander, por parte de las disidencias de las FARC, con sacerdote a bordo, guerrilleros armados y toda una comunidad como testigo. Sientan en cada uno de los guerrilleros de las FARC un hermano, un hijo. Actos tan bochornosos, tan graves de una organización ilegal, inaugurando obras como si fueran gobierno, una presencia inaceptable. Y en las responsabilidades de ustedes y en las responsabilidades de las fuerzas militares está que hechos de esa naturaleza no vuelvan a presentarse. Ante el regaño del jefe de la cartera de defensa, el general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, respondió. Se ha ordenado llevar a cabo la investigación correspondiente para determinar el grado de responsabilidad del mando territorial. El llamado a las tropas lo hizo el ministro en medio de una ceremonia de ascensos de coroneles y tenientes del Ejército y de la Armada.
A esta hora se lleva a cabo una gigantesca operación de éxodo en varias vías del país. Más de 3 millones de vehículos se movilizarán durante el festivo. Más de 300.000 vehículos han salido desde Bogotá a diferentes departamentos a esta hora en medio de un plan éxodo por el puente festivo. Tenemos un aproximado y una proyección de más de 3.500.000 vehículos que se van a estar movilizando sobre los diferentes corredores viales. Por la autopista sur en el municipio de Soacha, la calle 80 y la calle 13, se da la mayor presencia de vehículos. Ha sido masiva la salida de vehículos entre Bogotá y Cundinamarca. Este fin de semana se movilizarían por las vías entre la capital y el departamento más de 2.200.000 vehículos. Tenga en cuenta las restricciones para el día lunes, plan retorno. Vamos a tener unos reversibles en la ciudad para el ingreso a la ciudad de Bogotá. Un corredor allí por la vía Girardot, La Mesa, Mosquera. Va a haber un reversible a partir de las 12 del día hasta las 10 de la noche. Asimismo en la vía Bogotá-Villavicencio, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Cundinamarca, Meta y Boyacá, los departamentos con más viajeros. Tras varias investigaciones se identificaron los 6 corredores viales con mayor índice de siniestralidad en temporada de vacaciones. 1.400 personas fallecieron en la temporada de vacaciones por accidentes de tránsito, la mayoría agrupados en los siguientes 6 corredores viales. El primero, Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, Devimed. El segundo, Armenia, Pereira, Manizales. El tercero, la malla vial del Valle del Cauca y Cauca. El cuarto, la Ruta del Sol, sector 3, el quinto, Briceño, Tunja, Sogamoso y el sexto, Santana, Mocoa, Neiva. Pueden presentarse condiciones en la infraestructura vial o en las condiciones ambientales que sumadas son las que en últimas terminan desencadenando siniestros viales que nos están costando al año 8.264 vidas perdidas. Uno de los factores que más influyen en los siniestros es la velocidad. La Policía de Protección reveló alarmantes cifras sobre maltrato a menores de edad. 5.600 casos se han denunciado en lo corrido de este año. Desde la jefatura del Servicio de la Policía Nacional se alertó por el maltrato del que están siendo víctimas niños y niñas. 5.600 niños han sido víctimas de violencia, más de 1.000 han sido abusados. Tenemos alrededor de casi 1.200 casos por abusos sexuales. Y es el llamado que hoy miramos cómo a través de esas líneas investigativas nos permiten sin lugar a dudas no solamente pensar en la afectación que se ha generado, sino también en las responsabilidades que por supuesto hoy se tienen contra algunos seres humanos que de alguna manera vienen afectando especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Bogotá, Cali y Medellín son las regiones del país con mayor abuso. Arrancó en San Victorino el Ropa Master, la feria que busca combatir la inflación con bajos precios y que ofrece prendas de vestir desde 5.000 pesos. No se trata del Burger Master ni Pizza Master, ni el Cerveza Fest, es el Ropa Master. Prendas desde 5.000 pesos hasta 60.000 pesos para que nuestros compradores, madres cabezas de familia, esta fecha especial del padre, puedan tener productos muy económicos. Una idea que busca vender barato para llamar miles de compradores. Pueden encontrar prendas para dama, para hombre, para niños, jeans, sudaderas, camisetas, blusas, crop tops. En San Victorino es la cita y con calidad garantizada. Este fin de semana estamos proyectando vender cerca de 20.000 prendas. En este momento ya vamos llegando al 50% de la meta, entonces vamos muy bien. Cerramos el día de mañana a las 6 de la tarde. Las ventas en el sector pasan por un mal momento, por eso la estrategia para aprovechar la llegada de la prima y que los compradores se multipliquen. Histórica multa por maltrato animal. En Funza, Cundinamarca, se impuso una sanción por más de 900 millones de pesos que tendrá que pagar el dueño de un criadero canino donde las autoridades ambientales confirmaron que había prácticas irregulares que atentaban contra la vida de cientos de perritos. La Corte Constitucional precisó que no se puede suspender el pago de la pensión de sobrevivientes de las viudas que se hayan vuelto a casar. La Corte estudió varias tutelas de viudas que hoy cuentan con más de 80 años, a quienes se les había suspendido el pago de la pensión de sobrevivientes debido a que se volvieron a casar antes del 7 de julio de 1991. Normas anteriores a la Constitución establecían que debían perder la pensión que le dejaron sus fallecidos excónyuges por el hecho de casarse. La Corte precisó que
El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes es de carácter vitalicio e imprescriptible, al tiempo que no puede ser suspendido al haber sido legalmente causado, con base en un criterio discriminatorio como lo es la decisión íntima de conformar una nueva familia. El consorcio chino a cargo del Metro de Bogotá mantendrá las acciones legales para tumbar la multa que le impuso el distrito. A través de un comunicado, el consorcio chino respondió a la multa por más de 800 millones de pesos que le impuso el distrito por no entregar los estudios y diseños de la primera línea. Anotamos respetuosamente que hay aspectos de la decisión de la empresa Metro sobre los que tenemos algunas diferencias, razón por la cual mantendremos las acciones contractuales y legales. El distrito aclaró que la imposición de la multa y los procesos jurídicos que se desprendan de ella no afectarán el cronograma de entrega del metro. La operación tiene que entrar en funcionamiento en el mes de marzo de 2028. Aunque sigue abierto el debate sobre si se hace elevado como está contratado o subterráneo como quiere el presidente, esta semana empezó la construcción del viaducto. Inició ya la construcción del viaducto en el kilómetro 0. A la fecha, el concesionario ha cumplido con el 60% de los estudios y diseños. Una encuesta del Banco de la República revela que el mercado financiero espera una reducción de la inflación en junio. El informe prevé una inflación mensual de 0,37%, menor al dato registrado en igual periodo del año anterior. El costo de vida anual caerá a niveles del 12,2% debido a los menores precios de los alimentos, dicen los analistas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,39% a 1.173 puntos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 19,56% a 13.450 pesos. La acción ordinaria del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 10,77% a 35.780 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 30.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,31% a 28.990 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo martes, será de 4.145 pesos con 72 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.070 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.542 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.84. El azúcar se transó en 26,35 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.44. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76.35. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.200 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.